Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Hoy hablaremos sobre la crisis que amenaza la continuidad de la tregua en Gaza, de las ideas del político de la oposición israelí Yair Golan y del documental nominado a los Oscar No Other Land. Shalom Paul, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Shalom, Ofer, aquí estamos muy bien, disfrutando la primavera que se acerca. ¿Tú qué tal? Se acerca la primavera, es verdad. Los días son más largos, más Los almendros iluminados. florecen. Sí. Es tu Bishvat, por cierto, Hag Sameach, Chag ¿no? Sameach. Entre otras cosas, y llevándonos a lo nuestro, pues de nuevo con mucha preocupación andamos ante otra semana más de, ¿no? de crisis, Incertidumbre. de amenazas de estallido y sobre todo lo que veía ahora, el mensaje que me llegaba del foro de familiares de los rehenes israelíes con un mensaje muy claro. Sacarlos del infierno, sacarlos del infierno. Y ahora es de lo que vamos a hablar. Estamos hablando de una situación muy, muy delicada y que parece que se alarga más de lo previsto y con consecuencias impredecibles. Claro, Vamos a entrar ahora, en... ahora entraremos en detalles, pero realmente desde cuantas más rehenes salen de Gaza, más historias descubrimos de lo que ocurre ahí dentro y eso hace que crezca nuestra preocupación por los que permanecen. Entonces, vamos a ello. Esta semana, el acuerdo de alto el fuego firmado entre Israel y Hamas se vio comprometido cuando Hamas anunció que detendría la liberación de tres rehenes que están previstos que salgan mañana, este sábado, como se había acordado, alegando que Israel no estaba cumpliendo partes de lo acordado, como por ejemplo dejar entrar a tiendas de campaña y viviendas temporales en la Franja de Gaza, así como ayuda humanitaria. Esto ha llevado a una serie de reacciones y amenazas por parte de Israel y de Estados Unidos que han presionado a los mediadores del acuerdo, a Egipto y Qatar, para encontrar una solución. Tras varios días de tensión, de incertidumbre, en que el presidente estadounidense Donald Trump pedía jamás liberar todos los rehenes restantes de golpe, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu insistió en la necesidad de que se liberaran algunos rehenes, sin concretar cuántos, finalmente jamás llegó a un acuerdo con Egipto, según el cual parece ser que liberarán a tres rehenes este sábado, tal y como se había acordado a cambio de permitir la entrada de más combustible y unidades de vivienda prefabricada dentro de Gaza. De nuevo, Paul, incertidumbre, tensión, ultimátums, ¿no? Y me gustaría que en el centro de nuestro debate y a la hora de tratar las cosas nos acordáramos, como siempre, como tratamos de hacer de la IAM, de que no estamos hablando de mercancía, no estamos hablando o teorizando sobre cosas abstractas, estamos hablando de vidas humanas y de vidas humanas que realmente están pasando por un infierno, ¿no? Los rehenes israelíes, sus familiares y los civiles de Gaza que permanecen en una situación insostenible. Lo que ha pasado aquí, al menos así lo veo yo después de escuchar a los expertos en la materia, Paul, es que jamás lanza este ultimátum, pero lo lanza con suficientes días de antelación como para que la cosa logre Ujú. ¿no? Reencaminarse, que es lo que parece ser que va a pasar. Pero es que aquí no olvidemos quiénes son los actores principales de esta película de terror. Son el gobierno de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, y Hamas, un grupo fundamentalista sin ningún tipo de escrúpulos, cuya única carta de supervivencia es hacer lo que están haciendo, que es... Es bastante ridículo que las negociaciones sobre esto, sobre las vidas de los rehenes, las estén negociando dos partes, ninguna de las cuales les importa la vida de los rehenes. O sea, incluso me atrevería a decir que tal vez les importan más a Hamas que a Netanyahu, desde el punto de vista de que para Hamas al menos los rehenes tienen más valor vivos.
Amos Harel, el analista de Aretz, lo iba diciendo hace meses, pero lo he vuelto a repetir esta semana y es que es una evidencia. A Netanyahu le interesa no llegar al Schlaf Bet, a la fase B. Recordamos que la tregua se fijó en tres fases, fase A, fase B, fase C. En esta Estamos ahora al final de la fase A, de más o la menos. fase Quedan A, como 2 semanas, creo. sí, en total eran 6 semanas donde se estipulaba la liberación de 33 rehenes. De un total, al principio de todo esto, hablamos de 90 y pico, no sé si ahora quedan 76, si no me Sí, sí, equivoco, 76. ¿vale? Y es una evidencia no porque lo creamos nosotros, sino por el modus operandi de Netanyahu, que son tantas cosas, Paul. La semana pasada Netanyahu estaba en Washington, recordamos, y lo hablamos aquí en el podcast, en este encuentro con Trump, y mientras en Israel estábamos viendo las imágenes de la liberación de los tres rehenes que fueron liberados en unas condiciones Bueno, durísimas, demacrados. Estaban demacrados, hambrientos, demacrados. famélicos. A él y Sarabia, uno de ellos, incluso estos, no quiero decir en público lo que pienso de ellos, le hicieron subir a un escenario y celebrar que se iba a reunir con su mujer y sus hijos, y su mujer y sus hijos fueron asesinados el 7 de octubre. O sea, este pobre hombre del cual no puedo hacer más que compadecerme, ha pasado casi un año y medio encerrado en un metro cuadrado, en un túnel de Gaza, sin aire, sin luz, sin apenas comida. Además, han contado las condiciones en que ellos y el resto de los rehenes que están vivos están siendo mantenidos, encadenados, como si fueran mm, Animales. animales. Ah, a quien no le altere esto y no le golpee la conciencia como nos la golpea a nosotros, que se haga mirar su grado de humanidad y de ética, ¿no? Y encima, después de pasar todo este tormento, les hacen filmar un vídeo de propaganda terrible, terrible, no sé si lo has visto, cuesta de ver. Y encima, en este escenario que están montando en cada fase de la liberación para vender su propaganda aberrante, le hacen pronunciar estas palabras. Y imagino que minutos después, cuando llega a Israel, no sé cómo ni cuándo le anuncian, ¿no? Que no hay Sí, le fue familia. comunicado cuando estaba en el hospital, según recuerdo, en Israel, recuperándose. Que, Aparte, bueno, no, te rompe el corazón la historia de este hombre, francamente, aparte es porque el... podemos suponer que el recuerdo de su familia es una de las cosas que te dan esperanza y te hacen querer sobrevivir cuando estás en una condición así, pero, en fin, es duro. Aparte, cuando se han hecho, ¿no?, imágenes del antes y el después, él justamente era físicamente el más gordito, por así Sí, decirlo, sí. simpáticamente, ¿no? O sea, y en el afterward, en el día después, es que es un muerto en vida. O Un sea, se esqueleto, sí. sostiene. No sé cuántos kilos habría perdido, pero bueno, el presidente de Israel, el primer ministro, oficiales, todo obviamente hicieron el paralelismo, ¿no? Con los presos liberados de Auschwitz y de los campos de concentración Y aquí podemos hacer otro apunte de crítica a Netanyahu, porque cuando salieron estas imágenes duras, como tú dices, espeluznantes de estos tres rehenes demacrados, Netanyahu dijo que estaba, ¿cómo fue? Shocked, como horrorizado, sorprendido por la condición en la que se encontraban y rápidamente mucha gente fue a señalarle que am, él ya sabía la condición en la que se encontraban estos rehenes porque la inteligencia israelí hace tiempo que ha estado pasando informes de el estado más probable en el que se encuentran y en base a su inteligencia, pues no debería haberle sido una sorpresa al primer ministro. De hecho, eso para un primer ministro con corazón y que prioriza a su pueblo sabiendo estas condiciones, ¿crees que pensarías que se esforzaría mucho más
en ahorrar ese sufrimiento a su pueblo, No, no solo pero al eso, es contrario, que no, le luego, resbala, le resbala. luego salen imágenes Em, suyas brindando con no sé quién ahí en Washington y tal, horas después de esto. Y ya no solo eso, es lo que hemos ido hablando y explicando aquí, que el mantra de la victoria total no existe, el 7 de octubre Israel perdió y todo lo que viene después es un desastre para Israel y por supuesto para el otro al lado de este conflicto, pero además, Paul, a mí me gustaría incidir un poco en la característica del acuerdo firmado. Es un acuerdo muy malo en todos los sentidos. Es sí, frágil, o bueno, sea, es un acuerdo que beneficia a la estrategia de Netanyahu, que es la de alargar ah, y dar lugar a ambigüedades y por eso generar mismo, caos. por Sí, eso es un acuerdo mismo. largo, de muchos meses, en vez de una liberación total a cambio de un alto el fuego total, que se podría haber Exactamente. hecho. Bueno, es que por eso te quería incidir en eso. O sea, tú ya has dicho para el único para el que es bien, pero para el resto de la sociedad israelí, de los palestinos y de la humanidad, es un acuerdo francamente malo, frágil. Ayer Bueno, entrevisté. rápidamente decir, para Hamas también es bueno porque les da un poco de aire, les Bueno, permite claro. reagruparse, reorganizarse, rearmarse. Por eso firmaron. Al final, ellos también han estado de acuerdo en esto. Entonces, beneficia pues esto, a estas dos partes que, como hemos dicho, son dos partes que solo les interesa su propio poder, su propia supervivencia y todos los que están entre medios sufren por sus megalomanías. El pueblo palestino, el pueblo israelí. Esto es lo que me decía, justo lo que acabas de decir tú ahora, es lo que me decía ayer Manuela Rothstein, es directora de comunicación de Women Wage Peace, un grupo de mujeres pacifistas israelíes, que la entrevisté para un artículo que sacamos este fin de semana. Y un poco para, como intento hacer siempre, ¿no? Hablar con la gente de la calle, más allá de los titulares y lo que vemos en la prensa, para sentir que se respira ahí abajo. Y me ahondaba en este concepto, ¿no? La sensación de abandono total por parte del Estado. Y no solo en la cuestión de los rehenes, sino en general. Claro, a esto, Paul, hay que añadir que Netanyahu amenaza con volver a la guerra, ¿no? En otro tal, vale. ¿Y la guerra quién la va a librar? ¿Tu hijo o quién la va a librar? Porque, claro, me dice Manuela, claro, nosotras las madres de los reservistas, no sé qué, estamos cagadas de miedo. Eh, es que, bueno, las madres, incluso estamentos y altos estamentos, incluso dentro del ejército, están diciendo no hay ni hay suficientes municiones ni hay suficientes tropas. O sea, para ocupar Es, Gaza es más, necesitas decenas de miles de botas sobre el terreno y el ejército regular, que son chavales de 18 años, no lo puede hacer y se tienen que reclutar a decenas de miles de reservistas para librar una misión como la que se ha hecho y alargado tanto en el tiempo. claro, Eh, más allá del elemento humano que tú describes, el horror de la guerra, las madres preocupadas, es que está el elemento económico y es que Israel ya acaba como de condenar su economía durante los próximos 20, 30 años por esta guerra tan larga que ha luchado. claro, Empezar de nuevo, es que no sé cómo acaba eso. claro, El y país acabará en la ruina, o sea, se yo, acabará el yo, dinero al final. Yo creo que no hay ningún paralelismo porque es la guerra más larga que precede del golpe más brutal, todo, pero obviamente podemos hacer el paralelismo más natural con Yom Kippur, que fue también un fracaso de inteligencia bestial, que supuso bueno, una crisis sin precedentes y una amenaza existencial a la viabilidad y a la continuidad del Estado de Israel, cuando los tanques egipcios y sirios penetraron varios kilómetros dentro del territorio israelí y en aquel entonces, no sé si son 3 semanas de guerra, mueren más de 2.000 soldados israelíes, bueno, una verdadera barbaridad. Pero sí que mirándolo en retrospectiva, dices, bueno, hubo una falla brutal, y se pagó un coste muy alto, pero entre comillas, se enmendó el error. Es decir, valió la pena, entre comillas, ¿no? El esfuerzo, el sacrificio y todos nuestros compatriotas caídos, porque Salió la paz con Egipto de ahí, ¿no? entre En última otras. instancia. Y ahora decimos, ostras, como hemos ido alertando aquí, ¿no? Y todo esto, ¿para qué, no? Porque a dónde hemos llegado, es lo que me decía ayer esta mujer, ¿no? Me decía, ostras, las guerras sirven para.
bueno, para debilitar, ¿no? al enemigo, para lograr fines estratégicos, ¿no? Pero aquí precisamente desde el principio de la guerra y hoy, incluso a día de hoy, se está precisamente evitando hablar de ningún fin estratégico, más allá de, bueno, lo que hizo Netanyahu la semana pasada, que es ante las sorpresivas propuestas de Trump, pues seguirle la rosca, porque eso es lo que le conviene ahora a nivel político doméstico para contentar a sus socios de la ultraderecha mesiánica y tal, cuando todos sabemos, y él mismo lo sabe porque es el más inteligente en toda esta película, que estos planes de Trump no van a ocurrir y que nadie se va a Así mover de es. Gaza y De tal. hecho, Entonces, ya que estamos hablando del acuerdo de esta semana y que mencionas a Trump, creo que es una buena oportunidad para señalar, en general, la gente que está interesada en este conflicto, en las dinámicas de poder entre las diferentes partes de este conflicto y cómo Trump afecta a todo esto. El caso de esta última semana ha sido bastante ilustrativo, cuando salieron los tres rehenes demacrados ante pues, el horror del mundo, lo cual fue un golpe de relaciones públicas durillo para Hamas. O sea, Hamas recibió muchas críticas en medios de todo el mundo ese día. Y eso llamó la atención incluso de Donald Trump, que a raíz de las imágenes, pues salió con uno de sus exabruptos así decisivos y dijo, tienen que salir todos los rehenes de golpe. Dijo, se nos está acabando la paciencia con Hamas, esto no puede ser, parecen, él también dijo, parecen supervivientes del Holocausto, y dice, tienen que salir todos. Y es interesante observar el contraste entre esa declaración de Trump y el efecto real que tuvo y lo que se decía en Israel en paralelo. Porque en Israel, después de que Hamas anunciara que no iban a liberar más rehenes, se reunió el gabinete de seguridad como una reunión larga, 4 o 5 horas estuvieron debatiendo cómo proseguir y salió Netanyahu a dar un discurso después de la reunión y en vez de repetir la eso, el dictamen contundente de Trump de tienen que salir todos, como ha hecho con lo del plan de Gaza, de convertirlo en un resort, dio un mensaje más ambiguo, es decir, tienen que salir los rehenes, de tal manera que se podía leer como que quería decir que tienen que salir los tres que estaban programados, o tienen que salir más, o tiene que salir yo qué sé, dos, pero, o tienen que salir todos. Lo han dicho de forma tan ambigua que mm, en una clásica jugada Netanyahu puede jugar a ver luego qué elementos de poder ah, soplan más a su favor para tirar hacia un lado o hacia otro. La declaración de Trump, a ver, generó reacciones, generó incluso un poco de desconcierto, pero creo que ni jamás ni Israel ni Netanyahu se lo tomaron demasiado en serio. Lo usaron más como, porque eso es, al final es el gobierno de otro país, sí que tiene mucha influencia sobre Israel, pero ellos no y han ayudado a crear este acuerdo de alto al fuego, es verdad, pero al final no son una parte involucrada y los que están al final tomando las decisiones son los que están ahí en el terreno y todo se ha arreglado de forma bastante, pues como siempre, siempre que hay una liberación de rehenes, incluso en noviembre de 2000, ¿qué fue? En noviembre de 2023 que hubo sí, la primera. sí. También hubieron atrasos y cambios de última hora y chanchullos y mira, al final pues esto, jamás ha hablado con Egipto y Egipto ha dicho pues os enviamos tiendas de campaña y así se ha arreglado todo un poco de manera un poco doméstica. Pero es una buena lección, creo, para los que les interesa observar el conflicto y entender que no hay que dejarse, no hay que llevarse las manos a la cabeza por cada cosa que dice Trump. Al final va a decir muchas cosas muy sonadas y la realidad sigue su propio curso. Exacto. Sí, a ver, no deja de tener gravedad porque cuando dice estas, ¿no? Estas proclamaciones, al final ello involucra o parece que sea un trilero de vidas de millones de personas, en especial Sí. de la gente de Gaza, ¿no? Que eso lo que pasa es que quienes tenemos un poco más los pies en el terreno y también hemos vivido una cadencia de Trump ya, somos conscientes de ello, y yo no sé hasta qué punto le va a servir esta estrategia de cada día ir lanzando tres bombas atómicas
ya no solo el tema que nos ocupa a nosotros, también ahora el debate está con el tema OTAN, guerra de Ucrania, Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, no sé yo cuán Bueno, efectivo. va a pasar como Pedro y el Lobo, que al final la gente no va a saber cuándo habla en serio y cuándo no. Exacto. O que cualquier cosa grave que diga, corremos el riesgo de no prestarle suficiente atención y decir, bueno, es otra tontería suya, y ese día resulta que iba en serio. Eso es, eso es. Bueno, en definitiva, ya te digo, una situación que es que no sé, es que estamos en muy malas manos, es que esa es la realidad y Sí. lamentablemente estamos pagando la consecuencia de todo esto. Yo le preguntaba, voy pillando ideas, ¿no? De la charla que tuve con Manuela Rothstein ayer y digo, ostras, ¿y cómo puede ser que ante tan- tanto dolor, todo eso? ¿Cómo es que las calles no arden, ¿no? Mm. ¿Cómo es que no se está parando el país? Porque esto debería ser la prioridad absoluta, ¿no? Y me replicaba diciéndome, bueno, apuntando a la mezcla de frustración y cansancio, ¿no? Y trauma y todo que acumula la gente, que realmente es lo que sentí yo cuando estuve ahora ahí hace unas semanas. Y realmente es así, pero ostras, es como... a mí no me dejaba de sorprender cómo... Claro, es un equilibrio muy difícil, pero es que, claro, al final tú tienes que seguir también con tu día a día, ¿no? Vivas donde vivas, ¿no? Tienes hijos, tienes tal, quieres, ¿no? Liberar un poco la cabeza, ir al cine, no sé, darte un paseo en la playa, hacer cosas. ¿Hasta cuánto vas a tener energía? También visto que las movilizaciones más masivas de la historia de Israel, que fueron justo antes de la guerra, por la crisis de la reforma judicial, al Ujú. final no tuvieron efectos prácticos porque el gobierno no escucha a la calle. O sea, este gobierno, No. su modus operandi, sus intenciones y sus prioridades están es que están desconectadas. Entonces, y eso se siente, y es triste, es lamentable. No le estoy obviamente exigiendo al ciudadano medio israelí que solvente esta crisis y el conflicto, ¿no? Pero sí que cunde esta sensación ¿no? De frustración, de falta de, hostia, de que no puedo hacer nada para revertir. Y tú vas ahí, escuchas a los familiares de los rehenes y intentas darles tu apoyo y tal, pero sientes que es en vano, porque quien tiene la tecla para esto está ahí arriba y Gente no, que no le no. importa la calle, gente que no le importan las vidas. Y hablando de eso, esto liga bien con nuestro siguiente tema y ahora pasaremos a él, pero sí que quiero hacer un último apunte en relación a esto. Antes he mencionado digamos, chasco a nivel de relaciones públicas que supuso para Hamas o de imagen pública los tres rehenes en lamentable estado que se liberaron la semana pasada. Eh, Piensa que a partir de ahora, mañana se van a liberar tres rehenes más. Y si todo va bien y Dios quiere, la semana siguiente más y más. A partir de ahora, cada vez los rehenes van a salir peor y peor, porque está pasando más tiempo y jamás ha priorizado sacar primero a los que estaban, aquello, mejor cuidados, los más valiosos. Ahora estamos en la fase en la que empieza a salir un poco las sobras, la gente que ha sido torturada, la Hay gente un que ha montón sido hay un montón de soldados, ¿eh? soldados. Los soldados, O sea, bueno, según hemos oído de los rehenes que han sido liberados estas últimas semanas, estos rehenes han sido obligados a ver vídeos en los que torturaban a los rehenes soldados. Entonces, sabemos que se vienen cosas muy duras y vale la pena tener en mente, y esto es un argumento a favor realmente de liberarlos todos de golpe y cuanto más rápido posible, no como este plan actual que estamos haciendo, puede llegar un punto en el que a jamás ya no les salga a cuenta mantener los rehenes vivos. Si cada vez que salen van a estar en peor estado y las declaraciones van a hacer más ruido en los medios, para jamás le puede salir más a cuenta pegarles un tiro en la nuca a todos y decir murieron en la guerra y se acabó.
Es demasiado, ¿eh? Es que Sí, no. estamos en una situación muy dura de navegar, muy No, dura de y es digerir. que no lo sé, es también todo, es especulaciones, pero por otra parte, ellos si se quedan sin rehenes que entregar, están a merced de lo que quiera hacer entonces el gobierno de Israel y si se quiere reprender la guerra, ellos no tienen ya... Claro. piensa que ellos militarmente no son nada, son una banda de ratas encapuchadas que han vuelto a salir de los túneles, están aterrorizando a su propia Bueno, población y civil. son todos reclutas nuevos a estas alturas. Son adolescentes que no tienen experiencia ni entrenamiento. O sea, O sea, es un todos los poco... altos todos los altos mandos, la mayoría de soldados de élite que participaron en la matanza el 7 de octubre, Ujú. por no decir todo su armamento con capacidad de alterar la vida en Israel, ¿no? De lanzar salvas de misiles pesados como hicieron en las primeras semanas de la guerra. Nada de eso existe, por tanto, su única razón o sea, su única garantía de seguir existiendo. También no olvidemos, no solo por el hambre y el consenso en Israel de acabar con el poder de Hamas, sino también su aislamiento internacional. O sea, que Incluso sus aliados. Yo no me imagino a Irán volviendo a invertir en esta operación después de los últimos 2 años. no, 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 ni Irán ni el que pone la pasta, que es Qatar, Ujú. que ven ahora Qatar con su rol ambiguo que juega en Oriente Medio, que a la vez es ¿no? Es el padrino de Al Jazeera y financiador de grupos yihadistas, no solo en Gaza, sino ¿no? Lo ha sido en Siria y en otros lugares, en otros conflictos de Oriente Medio, pero por otro lado tiene la doble cara, ¿no? Luego tiene la cara de, ¿no? De poner su logo en la camiseta del Barça, de ser el acogedor del Mundial, tiene la base norteamericana más grande de Oriente Medio, no lo olvidemos, y ahora ve quién está en la Casa Blanca, aparentemente un tipo que no se anda por tonterías, aparentemente, bueno, al menos nominalmente, luego veremos a nivel de acción. Pero bueno, en definitiva, jamás no veo que mañana le empiecen a llover los maletines llenos de billones de dólares cataríes de los que gozaba antes Sin duda. y cuyo... esto lo dijo muy bien en un análisis Jaime Levinson, un Ujú. periodista muy chisposo, ah, que dijo muy acertadamente, dijo... a ver si no me equivoco, pero dijo, Qatar es el banco, pero el financiador es Netanyahu, el financiador de Hamas es Israel, porque al final ellos Ujú. son quienes ponen el cash, ¿no? Pero quien ha fomentado esta política durante años. Tenemos otro tema aquí, el Qatar Gate, que tal vez ahora Ya. nos va a gustar, pero Podemos tal vez entrar ahora un poco con el siguiente tema, el Qatargate, de hecho, porque si te parece paso tema y lo Sí, introducimos. sí. Nuestro siguiente tema, y ahora lo ligaremos con Qatar, pero en nuestro segundo tema queríamos hablar de un nombre que en las últimas semanas ha empezado a sonar más y más a menudo en los medios israelíes, y ese es Yair Golan. No sé hasta qué punto fuera de Israel este nombre va a resultar familiar, no sé si está llegando todavía a medios internacionales, pero es un miembro de la oposición, antiguo miembro del partido de izquierdas Meretz. Fue el ministro de Finanzas bajo el gobierno de unidad de Yair Lapid y Naftali Bennett y es el actual líder del Partido Democrático. Y también importante mencionar que es un general mayor en la reserva de las fuerzas de defensa israelíes, un aluf, lo que se dice, uno de los rangos más altos del ejército. Y en las últimas semanas, Yair Golan ha estado, yo diría, empezando a posicionarse como una nueva voz que pueda liderar o unificar la oposición contra Netanyahu y su coalición de extrema derecha mesiánica. Entonces, habla ahora hablaremos de su discurso, pero habla con un vocabulario que a mí me recuerda un poco al de Netanyahu, porque habla bastante en términos de garantizar la seguridad del Estado, que también le pega en tanto que hombre del ejército, en plan, estoy hablando de lo que entiendo, y que para garantizar la seguridad del Estado de Israel y el pueblo judío que en él vive, así como los demás ciudadanos de Israel, él cree en una Israel democrática y liberal. Habla de la necesidad, entre otras cosas, de separarse totalmente de los palestinos e incluso de desmantelar colonias en Cisjordania. Entonces, lo queríamos ligar con Qatar ahora porque estos últimos días Yair Golan ha salido a denunciar
han habido investigaciones contra trabajadores de la oficina del primer ministro, que se ve que a lo largo de estos últimos 2 años de guerra y posiblemente antes, han recibido dinero catarí para posicionar Qatar de manera positiva en la prensa israelí. ¿Tú tienes algún otro dato sobre esto? Es que es brutal. No, no, Sí, es que, sí, lo es muy o loco. sea, parece que lo que estés diciendo sea una especie de, ¿no? O sea, una barbaridad y tal, pero es que es así, o sea, es literal. Hay registrados vuelos secretos, Ujú. pocos días antes del 7 de octubre, vuelos que parten de Tel Aviv a Doha, que probablemente sean de estos tipos, que no son funcionarios del Estado, sino son asesores pagados. Bueno, Eli Feldstein era el portavoz de la oficina del primer ministro, que Sí, también está pero involucrado en otro caso de... sí. Este Feldstein es un Uf. pieza, vamos. Bueno, no, no, más datos. Tal vez le podríamos dedicar un segmento bien a analizarlo y tal, pero no, la realidad es esta, ¿no? Que y Yair Golan y bueno y prensa crítica en Israel ha salido últimamente, efectivamente, estos días a denunciarlo y bien que lo hace, ¿no? Y da Hombre, prueba. sí, Es porque otro capítulo más de la negligencia y de a dónde ha llevado este gobierno a este país, ¿no? sí, o sea, Qatar como tal no es un estado enemigo de Israel. Nunca han estado en guerra, no tienen relaciones diplomáticas, pero no son enemigos. Y sin embargo, como hemos dicho antes, Qatar juega un rol ambiguo muy raro y peligroso, que es que a la vez que intermedia en las negociaciones entre Israel y Hamas, también es, pues como os has dicho, el banco que proporciona el dinero que luego ha financiado Hamas, Netanyahu, y también es el país de Sí, mm, pero sede de Al Jazeera, etcétera. O sea, ahora, estamos hablando de un país así y que ha metido sus dedos en la oficina del primer ministro de Israel. Tiene tela. o elementos de la Presuntamente. oficina, o visto al revés, elementos de la oficina del primer ministro de Israel, atraídos por esa cantidad de dólares que tienen que ofrecer Ujú. estos jeques, van a picar la puerta y dicen, ostras, esta es una buena fuente de negocios. Y un poco para cerrar aquí y realmente meternos con Golan, que tengo bastantes cosas a decir sobre él, sobre su pasado y presente. Y para cerrar el tema de por qué esto lo financia, es el propio gobierno de Netanyahu quien corta. Hasta 2017 es la autoridad palestina quien paga los salarios de los funcionarios en Gaza. Aunque la autoridad palestina, controlada por Al-Fatah, está enfrentada a muerte con Hamas, pero asume que para manejar la vida civil en Gaza, los funcionarios pues, que operan en ayuntamientos, hospitales, lo que sea, tienen que comer y esos sueldos se tienen que pagar. Por tanto, el sistema un poco raro, pero había sido así. Es Israel quien veta a este sistema de financiación, quien corta la recaudación de impuestos que hace de manera poco lógica también en nombre de la autoridad palestina. Y es Qatar quien suple este hueco financiero y da alas al monstruo que nos explotó en la cara el 7 de octubre. 7 de octubre, Yair Golan. Muy interesante. Yair Golan, un verdadero héroe del 7 de octubre. Yair Golan, como tantos otros ciudadanos de bien de Israel, cuando empiezan a enterarse de la magnitud de lo que está pasando y se dan cuenta de que el ejército no está ni se le espera, eh, se organizan como pueden, agarran sus coches, quien tiene un arma, su arma, y se van a lo loco hacia el sur a intentar salvar a su gente. Tal cual, a lo Mad Max. Literal. Yair Golan recibe una llamada de, ¿cómo se llama? Nir Guntard, de un periodista de Haaretz con el que tiene una buena relación. Y Nir eh, le dice que está recibiendo mensajes de su hijo, que está encerrado escuchando gritos en árabe y tiros en el jardín de su casa. Y le implora ayuda porque ya no sabe a quién más llamar. Bueno, la historia lamentablemente la conocemos, ¿no? Y Yair Golan, que es durante muchos años vilipendiado,
y denostado por la derecha radical, como un traidor a la patria. ¿Por qué? Porque Yair Golan, aún cuando estaba en el ejército, en la alta comandancia, como mencionaste, Paul, salió en un discurso público muy duro, alertando. Literalmente hizo la comparativa diciendo que en Israel estaban pasando procesos similares a la Alemania de los años 30, en referencia al ascenso del nazismo y del fascismo, ¿no? Y se refería evidentemente a los elementos fascistas y supremacistas judíos que lamentablemente han llegado a lo más alto del poder, ¿no? Hace años alertó de esto. Yo creo que lo hizo adrede el uso de la palabra Alemania para generar el impacto que buscaba, ¿no? Y obviamente es controvertido, es crítico, yo incluso podría tener divergencias, ¿no? Con el uso y las comparativas que hizo, pero estaba acertado. Y Yair Tzadak, Yair tenía razón y nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, me chocó porque luego, después de su, bueno, de su acción heroica, la de él y la de otros muchos ciudadanos de a pie, que como explicaba, pues agarraron y con sus medios intentaron combatir a los terroristas de Hamas. Luego se veían vídeos de, ¿no? de gente derechistas en el sur de Israel, en Beersheba, en otros sitios donde iba, y cómo lo abrazaban y le decían, bueno, perdón por todas las injurias que hemos hecho contra ti, en verdad eres un se demuestra que eres un verdadero patriota. Efectivamente, Sí. este tipo Es un patriota, sin duda es un buen exacto, y no calificativo. por el hecho de que haya ido con un arma a intentar salvar a su gente, ¿no? Para nosotros, bueno, no es para mí el patriotismo no pasa por ser más de derechas y tener No, pero por su forma ocho de banderas. ser y por la manera, su forma de pensar también y cómo traduce eso, sus palabras en acciones. Es consecuente, es lógico y Ahora nos bueno, sí, meter- ahora nos meteremos en su ideología y poco. Tú has hablado, es el líder del Partido Democrático, está bien. Es que aquí tenemos que tocar muchos temas, también el rol de la ya, ya. oposición. Entonces, el Partido Democrático es una fusión de Meretz, que es el Ujú. partido tradicional de la izquierda pacifista israelí, que quedó fuera del Parlamento en las últimas elecciones. De hecho, vale, el Partido Democrático es la fusión del Partido Laborista y Meretz. Eso Una es. fusión que si se hubiera producido antes de las últimas elecciones, tal vez no estaríamos hablando de todo esto. Tal vez Al-Ayam ni existiría, porque Netanyahu no hubiera reocupado la oficina del primer ministro. Es decir, la oposición perdió por unos pocos miles de votos, técnicamente, Es verdad, no me pero acordaba. por, Ujú. por culpa de esta lucha de egos de la izquierda y que pasó lo mismo entre las fuerzas árabes, que Sí. concurrieron por separado, dos partidos pequeños que son Meretz y un partido árabe, dos partidos árabes, perdón, Balad ¿Hadash? y no, El otro, Hadash Hadad. Talent, sí, Balat y Tal diría, creo que Hadash y Ram son los que quedaron. Ujú. Bueno, por esta pérdida de decenas de miles de votos, al final la derecha, Netanyahu y sus aliados de ultraderecha y ultraortodoxos lograron volver al poder. Este es un tema. Entonces, en este mar de incertidumbre y en esta travesía por el desierto de la izquierda judía, surge la figura de Yair Golan, que da un golpe sobre la mesa, gana las primarias del Partido Laborista y como primer movimiento exige la unión y la fusión con Meretz, que aunque no está en el Parlamento sigue existiendo y sigue teniendo una base electoral, que no masiva, evidentemente, pero sí, bueno, pueden ser tres o cuatro escaños decisivos, ¿no? A la hora Ujú. de conformar una futura coalición. Y ahora diré una cosa y te pasaré a ti la palabra, Paul. Yo tenía una reticencia previa al ver y aceptar la figura de Yair Golan como líder del centro o un líder más, por así decirlo, porque hay varios, del centro izquierda israelí, porque precisamente por este pasado de figura militar, ¿no? Y por esta manera de hablar, de concebirlo todo. Entonces, Recuerda un poco a Gantz en ese sentido. a todo lo que hemos tenido ya. Sí, a Sí. a Benny Gantz, bueno, en el pasado Isaac Rabin, bueno, la mayoría Sí, Sharon, sí. Sí, Ehud sí. Barak, la mayoría de líderes políticos de todos los espectros, pero especialmente de la izquierda israelí con un mismo perfil. Y más que nada porque asumo, esto no es una idea de Ofer, sino una realidad, que la aritmética obliga a la oposición a unir fuerzas con las fuerzas árabes, a legitimar
a las fuerzas árabes con sus complejidades, sus contradicciones y dificultades, porque no hay otra, es una cuestión matemática. Sin las fuerzas árabes no se vence a Netanyahu. Entonces, yo era un poco reticente por esto, es decir, tal vez se debería explorar un tipo de figura y un tipo de discurso diferente, asumiendo que hay que intentar consensuar más con partidos que este, vamos a decir, militarismo tal y cual les queda evidentemente muy lejos porque no se identifican con ello. Pero 7 de octubre lo cambia todo, ¿no? Y tú lo has dicho bien en la intro, ¿no? Cómo Yair Golan habla con estos códigos y esta contundencia de un líder con pasado militar y pone por encima, a la hora de formular su ideología, que ahora desgranaremos, habla muy, muy contundentemente y muy seguro y pone por encima de todo la seguridad y la viabilidad del Estado de Israel, que es lo que exige todo el mundo, seas de Bueno, ahora y mismo señala un culpable de empeligrar la seguridad del Estado y es Netanyahu. Eh, más que Más jamás que y más que jamás, Irán. sí. Bueno, De hecho, es que tiene un buen eslogan que va repitiendo, que es Netanyahu es un líder que odia a su pueblo. Me bueno, parece es un que eslogan acertado. claro, ¿no? Y él hace un repaso en este artículo que te mandé, hace un repaso y dice, ostras, militarmente hemos logrado resarcirnos de la catástrofe, hemos revertido la moneda, hemos atestado un golpe brutal a Hamas, Hezbollah temblando, Siria no existe, Irán no se va a meter con nosotros porque no tiene lo que hacer, tal. La amenaza, ¿dónde está? La amenaza está en casa. Sí, Y dice, deberíamos estar celebrando. Y en cambio seguimos acojonados. ¿Por exactamente. qué? Entonces, Porque Netanyahu quiere guerra. sí. Si quieres, si quieres mencionar algunos puntos de un poco a grandes rasgos a nivel ideológico de qué es lo que está proponiendo a día de hoy. A mí por eso quería incidir un poco en el por qué antes tal vez era un poco reticente y ahora sí que lo veo y más en comparación con los muertos que hay, sus competidores que son Yair Lapid y Benny Gantz y tal, que están más desgastados que pobrecillos que... Sí, están para el arrastre, pobres. Sí, bueno, no hemos mencionado mucho el estado de la oposición en Israel, pero tampoco hay que perder mucho tiempo. Está esto desorganizada, separada y desangelada. O sea, ya creo que están como sin fuerzas para liderar con el incansable Netanyahu, que es una apisonadora y sigue a todo gas, manteniéndose eso en el poder. Así que mira, es de agradecer ver un poco de sangre fresca, aunque tampoco es eso muy nuevo, pero ha dado Esas últimas semanas ha estado como apareciendo bastante en medios. Sí que cabe decir en medios de izquierda principalmente, lo cual no tiene un gran impacto a nivel social en Israel. También corres el riesgo de que te encasillen de Smolani, o sea, un tío de izquierdas, y que gran parte de la población ya de entrada sea escéptica hacia ti. Am, pero creo que su discurso es inteligente y bien montado, porque al final él lo que aboga es la solución de dos estados, pero él nunca lo dice. No, he estado leyendo entrevistas con él y escuchando entrevistas con él y nunca habla de la solución de dos estados, ni siquiera habla de un estado palestino. No le interesa. No porque no crea que deba ocurrir, sino porque creo que estos son conceptos que se han convertido tabú en la sociedad israelí. Y ya un político que hable de hay que negociar con los palestinos, solución de dos estados o crear un estado palestino, se le tacha inmediatamente porque inmediatamente te van a saltar los que te dicen no, recuerda los acuerdos de Oslo, nos llevó a la segunda intifada, o ya lo intentamos en Gaza cuando salimos en 2005 y mira, recibimos a Hamas. En fin, en la conversa infinita que siempre se tiene en Israel, en plan, les intentas dar algo y vienen y te la devuelven, te dan por culo luego. Mm. Pues por todo esto, creo que Golan entiende que no puede hablar explícitamente sobre este fin, pero tú analizas lo que está diciendo y va encaminado en esta dirección. O sea, Habla de habla de que... separación. ¿Cómo? Habla de separación. Sí, habla de separación. Dice, tenemos que separarnos de los palestinos y eso es una forma un poco, pues, bonita o limpia de decir, hay que terminar la ocupación militar de Cisjordania. O sea, lo que no puede ser es que estemos con esta situación intermedia, mezclada, ambigua, en la que
Israel es responsable de tanto de judíos como de palestinos en los territorios que controla. Eh, No, pero habla, es bastante explícito, Paul? O sea, porque sí que es decir, sí que evita esto que dices lo tú, es y no ¿no? lo es. O sea, sí, creo que lo calcula muy bien su discurso. No, pero por ejemplo, a mí lo que me molestaba cuando escuchaba a Yair Lapid, Benny Gantz, estos líderes de centro Mm, nada, que al final a la hora de sí. hablar de cuestiones elementales, que es esta la cuestión elemental. O sea, el problema que ha habido en Israel ¿no? El mantra, el sostener un status quo que es insostenible. En hebreo se decía Niul HaSichsuch, Ujú, manejar el conflicto, no exacto. solucionarlo, ¿no? Porque mientras nosotros vivamos bien y podamos viajar al exterior y hacer una vida moderna y liberal, y más allá del muro no veamos, pues, Mm. que luego ya entraremos, nosotros lo miramos de frente, ¿no? Pero Por no hablar de aprovechar pues los espacios naturales preciosos de Cisjordania y para ir de fin de semana. claro, pero cuando ya a Benny Gantz o Yair Lapid, por obligación, tener que meterse en estos pantanos, ¿cómo evitaban? Yo me acuerdo estar en una conferencia de Yesh Atid, que es el partido de Yair Lapid. Yair Lapid, para que no le suene, era una estrella televisiva de Israel que fundó este nuevo movimiento, partido centrista Yesh Atid, que es en español Hay futuro. Hay futuro. Y que empezó con, bueno, tenía mucho push, pero bueno, es como un ciudadanos a la israelí, un poco para entendernos, ¿no? Que al final eres un centro nada y al final acabas cayendo por tu propio peso. Entonces, en estas cuestiones elementales, ¿cómo evitaban siempre sortear, ¿no? La polémica? Y Yair Golan lo dijo muy bien en una entrevista de Switch esta semana. Dijo, no, no, hay que desmantelar primero todos los asentamientos ilegales mañana. Correcto. Y luego, pero ya, o sea, y hay que buscar una solución. No puede ser que estén, eh, que estén miles de personas haciendo el pirata y saltándose la ley Eso y es creando esta desmantelar realidad. los ilegales, pero mantenerlos consolidados, por otro lado. O sea, habla de intercambio de tierras, que es algo que ha estado sobre la mesa siempre en las negociaciones con los palestinos. La idea de que hay ciertos asentamientos que ya son parte de Israel, o sea, son ciudades tan grandes y desarrolladas y con poblaciones tan importantes que es casi inconcebible que no estén en un Sí. futuro Estado israelí. Estamos hablando pues principalmente de las que rodean Jerusalén, como Male Adumim, etcétera. No, no, es Entonces, que es pragmático. Yo lo sí, es apoyo. No, pragmático. no por el hecho de que apoye que vivan, que se haya construido eso y gente vive ahí. Simplemente es que es una realidad Sobre el terreno, sí, de facto. imborrable y es realista y aparte se está adhiriendo a los parámetros de la última negociación seria que hubo entre Ehud Olmert y Mahmoud Abbas en 2008, si no me equivoco, que creo que es el último atisbo de negociación seria para resolver el conflicto y tal, que hablaba Claro, de esto. aquí salieron los intercambios de tierra, ¿no? Sí, 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 Es sí, sí. importante decir esto, que creo que fuera de Israel se sabe poco, que esto es algo que se contempla. Y es que, claro, dices en España, por ejemplo, eso, Israel quiere quedarse a algunos de los asentamientos y la gente se lanza las manos a la cabeza y dice ocupadores, colonizadores, etcétera. Pero es que realmente se ha contemplado que Israel se quede estos asentamientos y en un futuro Estado palestino les dé partes de Israel que ahora son casi totalmente palestinas, como Meshulash, que es una zona del norte de Israel que principalmente es, yo qué sé, más del Claro. 90% de la población es 90% de la población es palestina. Y vamos, que como las fronteras no están aún definidas, todo es posible. El momento de sentarse los dos líderes y negociar una solución, pues trazas la frontera de la manera que salga mejor para las dos partes. No tiene por qué ser exactamente la línea del armisticio del 67. Ujú. Y bueno, hay más cosas por las que, bueno, creo, yo creo que a día de hoy si viviera ahí estaría bastante convencido de votarle. Mm. Ah, porque no veo otra manera de combatir a Netanyahu. Él también habla de lo que hemos Al- mencionado nosotros hace unos minutos, de la necesidad de aliarse con árabes, no tal vez con los más radicales que son contrarios a la propia existencia de Israel, como puede ser tal, Ujú. pero Ram, el partido islamista de Mansur Abbas, que ya estuvo en el gobierno del cambio liderado por Naftali Bennett y tal, es un actor más que legítimo porque Demostró acepta. ser un partido pragmático.
Sí, lo cual parece contradictorio, ¿no? La gente, islamista, árabe y suena. No, pues no, son No, los primeros que salen a condenar que jamás no representa al Islam, que el 7 de octubre fue una barbaridad. De hecho, muchos asesinados árabes beduinos del sur del país son base electoral de este cierto. partido islamista, conservador, árabe dentro de Israel. En definitiva, Yair Golan lo oigo hablar de soluciones prácticas y contundentes para intentar revertir las cosas, que es lo que lo que yo siempre, lo que he defendido hace años es que para consolidar una alternativa a lo que representa el Israel de Netanyahu y sus aliados que nos llevan a un camino, bueno, nos han llevado, no nos llevan, ya nos han llevado en pasado, requiere de mirar de frente y proponer un giro radical de 180 grados hacia otro lado. Y obviamente eso cuesta, por lo que decías tú, los tabús que hay, ¿no? Hablar ahora de solución de... Nosotros tampoco somos naif, o sea, hablar ahora de solución de dos estados me cuesta incluso a mí y a cualquiera, ¿no? Pero cambiar el guión de las cosas, empezar a algo, ¿no? Y también tú lo tenías aquí apuntado en el guión y es muy importante, ¿no? La posibilidad abierta y la apertura que hay de seguir tejiendo alianzas con el mundo árabe moderado, que no es un jardín del Edén, no son... Pero, ostras, con el trasfondo siempre presente de Arabia Saudí, de esta posible normalización, pero, ostras, para que estas cosas no ocurran se tiene que reencaminar, o sea, estos estados árabes y con Arabia Saudí al frente reclaman solventar la cuestión palestina. No te están reclamando que mañana haya un estado palestino con la capital en Jerusalén, son conscientes de la dificultad, pero están diciendo que lo que ha pasado y lo que está pasando es intolerable, es inviable y hace falta un cambio de guión. Y aquí Israel tiene mucho a ganar. A nivel regional, a nivel de estabilidad, a nivel de seguridad, a nivel de paz, o sea, todo esto es un interés nacional y él lo está poniendo sobre, o sea, está poniendo sobre la mesa esta urgencia. Por tanto, bueno, puedo tener mis reticencias, pero sí que agradezco al menos que oigo a un líder hablando las cosas claras, ¿no? Y también, también habla, lo cual es importante, y va relacionado con la importancia de sacar a Netanyahu del poder, pero habla también de la necesidad de sacar todos estos extremistas del gobierno israelí. Evidentemente por medios democráticos, mediante el voto y demás, pero que él ve muy claro que estos elementos mesiánicos de ultraderecha que Netanyahu ha permitido, en contra de lo que había prometido en el pasado, entrar en el gobierno, están envenenando la cultura, el pensamiento del país e incluso pues, las acciones del ejército mismo. O sea, lo hemos visto en la guerra de Gaza. El ejército se ha comportado, soldados del ejército se han comportado de manera bárbara y por una simple cuestión de que son ciudadanos israelíes y las ideas que te llegan desde la política pues influyen tu visión del mundo. Y ahora pues hay muchos soldados que ven a los palestinos como animales, como gente que, eso, no como enemigos. No con el respeto con el que un soldado debería enfrentarse al enemigo, pongámoslo Bueno, así. y justamente Golan incide mucho en esto también, en la ética como soldado, bueno, como comandante en la reserva y como una persona que ha contribuido decisivamente gran parte de su vida, ¿no? A servir en el ejército y a proteger al Estado de Israel, Sí, pues sí, ha denunciado acciones de estos soldados en el ejército, lo cual, pues chapó, porque se oye poco en Israel que salga no, gente y a él criticar mismo al ha estado ejército. destinado en Cisjordania y ahora nuestro último tema nos va a llevar aquí, por eso también hemos elegido meterlo, ¿no? Pero él mismo ha sido parte activa de lo que supone el despliegue militar en Cisjordania Ujú. y, y ha sido quienes hemos estado ahí, lo hemos visto, sabemos que eso no es una acción propia de un ejército de defensa, o sea, eso no... el eslogan del ejército israelí en hebreo es Tzva Haganah Israel, que es Fuerzas de Defensa de Israel. Y quienes conocemos la realidad, de la cual ahora hablaremos un poco más, sabemos perfectamente que lo que ocurre en Cisjordania no tiene nada que ver
con la defensa de las fronteras de Israel, ni mucho menos. Y Yair Golan, no obviamente en su rol militar, pero sí que al salir del ejército se convierte en una voz activa en denunciar este proceso, en qué se ha convertido, qué función tiene el ejército y sobre todo cómo estas ideologías tan peligrosas han penetrado y ya no solo porque infecten y condicionen o animen a soldados a cometer barbaridades, sino también porque alteran el propio funcionamiento de la estructura del ejército en sí, ¿no? Que se supone que un ejército es una estructura, es como una especie de engranaje, ¿no? Una comandancia con un sistema inalterable de cumplimiento de órdenes que vienen de lo más alto y hasta el último soldado que es quien aprieta el gatillo. Todo tiene unos, teóricamente, ¿no? Unos procesos y unas formalidades que también se han visto ah, muy afectadas. Tal vez es un buen momento para meternos, ¿no? Aquí, Sí, que nos iba un vamos poco al como anillo último. al dedo hablar de una película titulada No Other Land, en inglés, en español No hay otra tierra, sería, ¿no? Por Algo ejemplo. así. O No tenemos otra tierra, vale, Ujú. algo parecido. Que es una película, es una coproducción israelí-palestina que ha sido nominada a los Oscar, a los premios Oscar al mejor largometraje documental. Unos premios Oscar que se celebran a principio de marzo, dijiste el 3 de marzo, si no Sí, en recuerdo dos mal. semanitas. Sí. Es una película producida por el periodista israelí Yuval Abraham y el activista palestino Basel Adra, que muestra la resistencia y la resiliencia de la comunidad palestina de Cisjordania de Masafer Yatta, que es un poblado o un grupo de poblados, Sí, es un grupo más bien, y sí. un grupo de poblados al sur de Hebrón, es decir, al sur de Cisjordania, que desde hace décadas resiste contra la intención del ejército israelí de demolerla para crear en su lugar una zona de entrenamiento militar. Nosotros, Paul, creo que consideramos muy necesario hablar de ella por todo, ¿no? Pues, por esta cercanía de los Oscar, por lo que representa una película conjunta israelí-palestina, igual que la semana pasada hablábamos de otro proyecto conjunto israelí-palestino. En este caso, este es un proyecto con una carga política y de activismo muy, muy grande y que viene precedida. Yo recuerdo, Paul, estuve en un debate en la universidad a lo largo de este tiempo de guerra y salió mencionada No Other Land porque se estrenó en Berlín, si no recuerdo mal, en la Berlinale y Ujú. las autoridades alemanas, que quienes sabemos del tema tienen un acercamiento muy delicado, sino problemático al respecto del conflicto palestino-israelí y su, digamos, legitimidad de criticar cualquier cosa no correcta que haga Israel o su gobierno. No sé si fueron autoridades alemanas o medios alemanes tildaron de antisemita esta Sí, fue película. la página web del Ayuntamiento de Berlín Ujú, que publicó eso, un anuncio diciendo esta película presenta como tendencias antisemitas. ujú. Y el periodista israelí involucrado en la producción, Yuval Abraham, se quejó públicamente contra este anuncio, diciendo, dijo algo gracioso, dijo, yo como israelí de izquierdas no me siento seguro en la Berlín de 2024 de fuera, como dándole un poco la vuelta a la tortilla, Sí. pero... O No, sea, básicamente venía a decir lo que has dicho tú, o sea, en un exceso de corrección política o buenismo por compromiso con su pasado en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes han acabado como dando la vuelta totalmente hasta el punto que si tú eres un judío israelí que defensa la causa palestina, te sientes discriminado. a nosotros nos gusta navegar los grises, bueno, nos gusta, creemos que es necesario, ¿no? Y para eso existe Al-Ayam, ¿no? Y tú has dicho ahora defender la causa palestina y uno dirá, uy, Paul apoya jamás, ¿no? Y a la intifada y tal, no. No, me parece necesario matizarlo, ¿no? ¿Qué es defender la causa palestina? ¿No? Porque si tú lo miras desde un prisma judío, israelí, humano, palestino, el que sea, lo que ocurre en Masaferiata es una inmoralidad. Es decir, tú cuando ves
A ver, primeramente, A no, mí, bueno, sigue, ya no, le caeré luego. un matiz, quien quiera verla está en Filmin disponible. ¿Vale? Es necesaria. Podemos hablar de ella porque al final el tema es de lo que hablamos recurrentemente, por tanto no os descubriremos nada si nos estáis escuchando y no la habéis visto, ¿no? Pero, claro, básicamente, un poco para explicar la naturaleza del proyecto, Yuval Abraham es un periodista de Sijame Comit, un medio digital independiente israelí, que de los pocos que denuncia las brutalidades diarias de la ocupación que pasan desapercibidas a los ojos de los israelíes y del mundo entero, diría yo, y especialmente en comunidades tan alejadas como Masa Feriata, porque cuando ocurre algún tema sensible, por ejemplo, Sheikh Jarrah, ¿no? Algún tema sensible que involucra a colonos radicales que expulsan a palestinos, tal, eso ocurre en Jerusalén, por tanto, todas las miradas están ahí, está al lado de las planas de las mezquitas, ¿no? Pero Masa Feriata es literalmente el lejano oeste, son colinas áridas al sur de Cisjordania, donde no llega absolutamente nadie No hay y nada. donde no hay nada y donde hay algunas de los asentamientos judíos más radicales, de tipos realmente muy, muy violentos, que cualquier Shabbat se agarran un M16 y su jeep y salen a invadir, a tirotear, a meterse en las casas. Bueno, su misión diaria, y hace años, es tratar de hacer la vida imposible y expulsar a los residentes autóctonos palestinos de este lugar, que aparte tiene una particularidad, porque más Zaferiata es conocida por las cuevas, ¿no? Ujú. Porque son la mayoría de palestinos de Masaferiata, muchos son beduinos, por tanto, han estado habituados a un estilo de vida que según la temporada del año y según la climatología, pues han vivido parte del año en estas famosas cuevas que están metidas como dentro de las montañas. Y básicamente lo que ocurre, lo que vemos en este documental es como Yuval Abraham, por su actividad periodística, se acerca como un lobo solitario, diría yo, a intentar conocer estas comunidades, conecta con este chico joven, Basel Adra, que con cámara en mano trata de filmar las violaciones diarias que cometen soldados y colonos. Y la más bestia para mí, Paul, es eso cuando decreta, no sé si ahora lo explico correctamente cronológicamente, pero que el Tribunal Supremo acepta que eso se ha declarado una zona militar cerrada y de la noche a la mañana literalmente los tanques del ejército patrullan por entre las casas y se ordena a la gente irse y vienen oficiales a ordenar las demoliciones y tal y cual. Y bueno, un poco la naturaleza de la película es mostrar Bueno, y el desastre. hubo un hombre que se resistía a abandonar su hogar o estaba protestando contra los soldados y fue disparado con munición real y quedó paralizado del cuello hacia abajo. Sí, bueno, y esto es... Lo bueno, que decíamos antes, las fuerzas de defensa de Israel ahí claro, bueno, y haciendo trabajo importante. esto es parte de la Pobre realidad hombre. diaria, ¿eh? Mientras hablamos, esto está Sí. pasando en Tulkarem, está pasando en Yo Jenin. quería hablar esto del Tribunal Supremo porque a mí me parece una cosa súper interesante y que para mi gusto le ha faltado al documental explorar más este ángulo. O sea, el documental a ver, vale la pena verla porque es un caso real, es un caso que duele y ahí se tiene que conocer. Pero no deja de ser un documental de, como tú has dicho, cámara en mano. Eso, lo comentamos antes de grabar. Tú y yo hemos visto como muchos documentales de este estilo a lo largo de los años, de un activista que se va a un pueblo palestino, graba los intercambios de pues, gritos y tiros y demoliciones, pero no suelen pasar como de, pues esto, clips en redes o algún mini docu en las noticias. Lo llamativo de esta peli es que es un documental nominado a los Oscars de hora y media, 2 horas, así que, claro, es una oportunidad para realmente meterte ahí en el mundo como, bueno, como si fueras un activista ahí yendo a apoyar la causa. No, y Pero tiene otro elemento diferencial, que es el elemento israelí, ¿no? Que sea... sí, sí, esto hay que comentarlo también, que es bastante guay que, digamos, hablan así abiertamente y sin tapujos
del rol ambiguo que juega Yuval Abraham ahí, en tanto que, a ver, sí, él es periodista, pero le importa esta causa y va ahí a apoyar, podríamos decir, de manera activista, eh, a, a documentar las demoliciones de los hogares en Masseferiata, que no es una cosa que ocurra una vez, o sea, aquí las casas se demuelen y al día siguiente vuelven los palestinos, las reconstruyen, vuelve el ejército, las demolen de nuevo y esto sigue, sigue, sigue años y años. Eh, El mismo Yuval sale Yuval también, plasmándose, sí, o sea, se plasmándose arremanga y pone en tremendo. ladrillos, sí. Sí. Pero bueno, luego eso, sus amigos palestinos ahí, en Baseladra, le dice que al final tú vienes aquí, nos ayudas y estamos muy agradecidos y todo lo que quieras, pero que te vas a ir a tu casa en Tel Aviv. Y, ¿sabes? Ahí tienes tu vida esperándote. Nosotros nos quedamos aquí en la miseria. Eso es. Es Sí, eso es. es bueno señalar eso. También, bueno, no es una crítica ni mucho menos a los activistas que invierten su tiempo y sus recursos en ello, pero es una realidad rara y incómoda de Bueno, navegar. hoy, ahora mismo mientras hablamos, se organizaba una delegación de Peace Now y Breaking the Silence y más grupos pacifistas que iban en un tour solidario a Hebrón, que es el microcosmos, diría yo, de donde ha surgido todo este, el caganismo, ¿no? No le llamaría judaísmo, ¿no? Judío radical. Es que no lo puedo considerar judaísmo, pero esta ideología, El canismo, el núcleo de canismo. todo esto es Hebrón, entonces han montado una expedición pues ¿no? para denunciar la realidad de Hebrón y apuntar a eso un poco como el origen de este mal. No sé, yo creo que lo interesante de ver este tipo de documentales, sobre todo para quien se considere afín a Israel, ¿no? Cercano, o pro judío, pro Israel, no sé qué, es urgente, es necesario para realmente. No creo, no como una manera de revertir tu condición y tu simpatía, sino como una manera de realmente entender la magnitud de todo, ¿no? Y decir, o sea, una cosa, y de nuevo, nosotros no somos pacifistas de la Plaza Universitat, de agarrar una guitarra y fumarte un porro y cantar Kumbaya, todo lo contrario. Toda mi familia ha contribuido y ha luchado en prácticamente todas las guerras por la existencia de Israel y están muy orgullosos de ello. Y si no hubiera sido, probablemente no estaría yo hablando con la seguridad con la que estoy hablando, ¿no? Am, pero hay que hablar las cosas por su nombre, ¿no? Y esta es la cruda realidad. El Ejército de Defensa de Israel no estuvo cuando tenía que defender a Israel, porque estaba haciendo esto. Y Correcto, esta es la correcto. realidad. Habían Y menos batallones de lo habitual en Gaza porque se habían dirigido más no a habían, no, Cisjordania para este tipo de cosas. no habían batallones, habían bolsitas de soldados sueltas que fueron arrollados por esos Mm. monstruos que hicieron con ellos lo que vete tú a saber. Ujú. No habían batallones. Todo esto, es decir, luego puede ser que alguien nos escuche y nos odie, nosotros respetamos las consideraciones de cada cual, pero nosotros tenemos la conciencia más que tranquila porque creemos urgente hablar de esto, exponerlo, porque es parte del todo. No podemos